La actividad física no deja de ser importante en la salud nuestra. Es por eso que en el adulto mayor se recomienda la caminata diaria de más o menos 1 hora para así controlar el peso y a la vez fortalecer nuestras articulaciones. Mi nombre es Guillermo Marcone, esto es Pronóstico Médico por Estudio Televisión. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí nuevamente en un nuevo episodio de Pronóstico Médico por Estudio Televisión. Hoy un tema entretenido e interesante: deporte, actividad física y salud. Tenemos un invitado, educador físico, don Óscar Espinosa. Óscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Guillermo, muchas gracias por la invitación y darnos este espacio para hablar de un tema que nos apasiona, que es el ejercicio, la actividad física, y ojalá que podamos responder a hartas consultas o dudas que tienen los amigos en casa. Así es, Óscar. A ver, la primera pregunta un poco referente a tu presentación. ¿Qué diferencia hay entre educador físico y profesor de educación física? ¿Hay alguna diferencia? ¿Son sinónimos? Perfecto, sí. El educador físico es de base profesor de educación física, y la diferencia es que tenemos algunos acercamientos al área de la salud con algunas especializaciones, ¿cierto? Y también porque nuestro campo de trabajo son centros de salud más que centros educacionales, digamos, colegios. Perfecto, o sea, entonces es una persona, digamos, que enseña actividad física, ejercicio, correcto, pero basado en salud, y que además le da, digamos, la manera de poder trabajar y enseñar en un centro de salud familiar, ¿cierto? O CESFAM. Correcto. Eso, generalmente atención primaria. En atención primaria. En lo que hacemos. Perfecto. Óscar, entrando ya de pleno al tema, ¿qué relación tenemos entre actividad física y salud? Y salud. Ya. Bueno, la relación, Guillermo, voy a tratar de explicarla con una ecuación súper simple, que es la persona que tiene una buena condición física tiene, por ende, un mejor perfil de salud, ¿ya? Entonces, para que esta condición física sea aceptable para una persona, tiene que haber una práctica constante de actividad física o ejercicio físico, que después más adelante vamos a diferenciar esos dos conceptos, ¿ya? Entonces, esa es como la primera relación que te quería mencionar. Y lo segundo es que los beneficios de la actividad física abarcan muchas complicaciones de salud. Por ejemplo, las metabólicas. ¿Como cuáles, por ejemplo? Porque la gente en la casa no entiende qué es lo que son las enfermedades metabólicas. Por ejemplo, la diabetes, la insulinoresistencia. La insulinoresistencia. O porque son niveles de insulina altos, y a la vez, en el caso de la diabetes, son los niveles del azúcar en la sangre elevados, ¿cierto? Correcto. Ahí tenemos una, por ejemplo, tenemos el tema de la dislipidemia, ¿cierto? Que son el colesterol y el triglicérido elevado, ¿ya? Y el tema de la obesidad, ¿ya? Entonces el ejercicio también influye mucho en el control de sobrepeso y obesidad, ¿ya? Perfecto. Tenemos otros aspectos que son más de tipo psicológico, ¿ya? Que ahí tenemos, por ejemplo, las depresiones, ¿ya? El ejercicio también es parte fundamental de tratamiento. La parte de salud mental, entonces. De salud mental, ya entonces es un poco más integrador. O sea, es la parte más clínica, digamos, pero también los aspectos psicológicos de la persona. Perfecto. La felicidad en general, o sea, disminuye las ansiedades, mejora mi estado de ánimo, me da un poco de relajación, y que incluso tiene repercusiones con algunos aspectos cardiorrespiratorios como la hipertensión arterial, y hay algunos ahí. O sea, eso igual es importante que los amigos de la casa sepan de que el tener actividad física libera sustancias, ¿cierto?, que a nivel del cerebro generan felicidad, generan un bienestar, ¿ya? Y por lo tanto, como dice Óscar, va a ser un tratamiento más integral para enfermedades que tienen que ver con la esfera de la salud mental, como la depresión. Que en el fondo es la visión que tenemos actualizada de la medicina, ¿cierto? Que sea algo biopsicosocial. Exacto. O sea, que integre aspectos médicos, ¿cierto? Pero también aspectos psicológicos, sociales de la persona. Exacto. Óscar, y cuéntame, ¿y qué diferencia hay entre una actividad física y hacer un deporte? ¿Es lo mismo? ¿Es distinto? ¿Son similares en ciertas cosas? ¿Cómo nos podrías relatar tú eso? Perfecto, ahí se generan varias confusiones, ¿ya? Entonces yo te lo quiero explicar mencionando 3 conceptos, ¿ya? El primero es la actividad física, que eso vendría siendo el concepto más macro, más amplio.
¿ya? Y que la definición sería cualquier movimiento voluntario de la musculatura esquelética, ¿cierto? Que me produce algún gasto de energía. ¿Ya? Esto podría ser actividades de casa, por ejemplo, jardinería, subir escaleras, cómo me traslado al trabajo, por ejemplo. ¿Ya? Ese sería el primer concepto más amplio. O sea, mientras hay un gasto, nosotros estamos haciendo una actividad física. Hay movimiento muscular, sea caminar, lo que sea. sea andar en bicicleta, barrer, bailar, etcétera. Todo eso, ¿cierto? todo eso, ¿ya? Después, un poquito más específico, viene el concepto de ejercicio físico, ¿ya? Ahora, la diferencia es que el ejercicio físico puede ser favorable para la salud o no, ¿ya? Por ejemplo, aquí caen los deportes. Bueno, la pregunta me decía de los deportes, porque los deportes, por ejemplo, pongamos un ejemplo, un señor que está con algunos factores de riesgo, que lo vamos a explicar también un poquito más adelante, una hipertensión, una diabetes, ¿cierto? Y tal vez con un peso importante, sobrepeso, digamos, y que tiene su partido de fútbol los fines de semana. ¿Ya? Entonces, seguramente este señor, este amigo, va a unos niveles de intensidad durante ese partido que no son los indicados para él y podría caer en algún evento cardiovascular. Como por ejemplo un infarto, ¿cierto? Y que es bien típico, porque siempre de repente uno escucha las noticias que estos jugadores de fin de semana mueren en la cancha infartados, digamos. Y es porque generalmente o probablemente tenían muchos factores de riesgo y no lo consideró al momento de elegir la actividad física que quería realizar, ¿ya? Y el tercer concepto vendría siendo el ejercicio dosificado. ¿Ya? Que este señor que ya tiene factores de riesgo debería ser el método el cual ocupa, que la diferencia es que eso va detallado en cuanto a la cantidad de minutos, al tipo de ejercicio, a la frecuencia cardíaca o pulso, va todo programado. O sea, es más riguroso en ese sentido. Es más riguroso, y regularizado, digamos. Y es lo que se recomienda para gente que ya tiene algunas patologías. Ya. Es como la forma de trabajar con este concepto de ejercicio físico. Entonces, son un poquito las diferencias entre... Perfecto. Entonces, igual que para la gente de la casa, recalcarle entonces que estas medidas de actividad física más controlada son las más importantes para la gente que tiene más riesgo y más enfermedades, por ejemplo, los obesos, fumadores, ¿cierto? Personas que tienen problemas al corazón, personas que tienen problemas de presión elevada, diabetes, o sea, todos estos factores de riesgo. Entonces, lo que valdría más la pena para ese tipo de personas es hacer un ejercicio medido, regularizado, como dices tú. Claro. Y aquí es donde recomendamos que ojalá esa programación del ejercicio dosificado sea hecha por un profesional competente, digamos, educador físico, profesor de educación física o kinesiólogo, que también nos ayudan harto en esta parte. Perfecto. Y Oscar, y cuéntame, y con respecto a las dosis de actividad física que una persona, digamos, con tal vez una de estas enfermedades crónicas que hemos conversado, necesita para tener mejorar su salud, por ejemplo, tienen que ser actividad diaria, semanal, ¿cómo es la frecuencia y la intensidad, digamos, más o menos, para que la gente en la casa más o menos sepa qué cantidad de actividad física debo hacer para yo tener un impacto de mejoría en mi salud? Perfecto. Ya, mira, aquí podemos rescatar lo que son las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya que estas van por grupo etario. Ya hay indicaciones para jóvenes, niños y jóvenes, para adultos y adultos mayores, están diferenciados. ¿Ya? Lo interesante es que al pasar del tiempo estas exigencias o estas recomendaciones han ido aumentando, porque antes estaba la típica recomendación de ejercicio 3 veces a la semana durante 30 minutos, resulta que ya ahora vamos en ejercicio diario durante 60 minutos y ya no basta solo el hecho de caminar, sino que necesitamos que el corazón trabaje a una intensidad un poquito mayor. Entonces ya están recomendando que esos 60 minutos sean de intensidad moderada o vigorosa o alta. Ya, ahí hay un cambio. Entonces para los niños lo que se recomienda es que hagan ejercicios de tipo cardiovascular, que son estos ejercicios de larga duración, ¿cierto? Salir a caminar, salir a trotar, andar en bicicleta, hacer un deporte, por ejemplo. Ya, eso es lo que se recomienda porque hay un mayor gasto calórico y seguramente el niño y el joven no tienen ningún factor que le pueda complicar hacer este tipo de actividades. ¿Ya? Para los adultos mayores se recomienda ejercicios más de fuerza localizada, de trabajo con peso. ¿Ya? Porque es súper importante para los adultos mayores el contrarrestar la sarcopenia, que vendría siendo la pérdida de masa muscular.
Entonces se recomienda este tipo de ejercicio. ¿Ya? Para los adultos mayores también las recomendaciones son 150 minutos semanales, igual que para los adultos. ¿Ya? Pero a los adultos también pueden incorporar estas actividades de larga duración y de más intensidad, como el salir a correr, andar en bicicleta, más estos ejercicios localizados de musculación, de fuerza. ¿Ya? Esa es como la recomendación actual, ¿ya? Y son para niños, por ejemplo, llevan 60 minutos no deja de ser harto, ¿eh? De intensidad de media a vigorosa. Entonces ahí ha cambiado un poquito, o sea, nos están exigiendo un poquito más. Oscar, y con respecto a restricciones, ¿hay alguna restricción, por ejemplo, bueno, tú algo mencionaste, pero restricciones como absolutas para la actividad física, no sé, edad o alguna, a lo mejor enfermedad o alguna condición especial de la persona? Algo, digamos, que nosotros tengamos que tener como cuidado, o bien a lo mejor consultar a algún médico antes de... Sí. En general aquí me gustaría tocar el tema de los factores de riesgo que mencionamos anteriormente, que son algunos no modificables, como por ejemplo la edad. Ya en la edad en hombres, por ejemplo, sobre 45 años ya hay un pequeño riesgo, o sea, ya hay que considerar la edad cuando está sobre 45 años para hombres y para mujeres sobre 55 años. ¿Ya? No lo podemos modificar, ¿ya? De ahí el concepto. Y tenemos, por ejemplo, la edad, el sexo. ¿Ya? Los varones tienen un poquito más incidencia en complicaciones cardiovasculares que las mujeres. ¿Ya? Eso respecto a los no modificables. Y los modificables son todo lo que hemos mencionado, como la falta de ejercicio, la hipertensión, la diabetes, el hábito tabáquico, ¿cierto? El estrés, el alcoholismo. Entonces todo eso nosotros lo podemos modificar, ¿ya? Y la gracia de la actividad física es que por sí sola es buena, pero aparte influye en todos los otros factores de riesgo. O sea, el ejercicio me ayuda a compensar hipertensión, a regular la presión arterial, ¿cierto? A regular glicemia, diabetes. Entonces el ejercicio físico aparte afecta sobre los otros factores de riesgo modificables. Entonces es muy interesante que lo utilicemos dentro de los tratamientos o de manera preventiva también. Oscar, y con respecto a esta actividad física, ¿debe ser supervisada por algún tipo profesional en especial, o solamente puede ser el educador físico, o es necesario también que sea supervisado, no sé, por un médico, por un kinesiólogo? ¿Cómo es esto, digamos? A ver, si la persona, doy como un ejemplo un joven de 15 años sin ningún factor de riesgo, ¿cierto? No necesita mayor supervisión. O sea, él puede autogestionar su programa de ejercicio, ¿cierto? Puede salir de manera libre a trotar, a andar en bicicleta, a ir a un gimnasio, puede hacer ese tipo de actividades sin mayor supervisión. El problema está con las personas que ya tienen varios factores de riesgo. Entonces, a mayor factor de riesgo que tenga la persona, más restricciones o más debo tener cuidado en seleccionar los ejercicios para que tenga beneficio y no se nos genere una complicación también. ¿Hay alguna enfermedad, digamos, que se beneficie más con la actividad física que otra? Bueno, la teoría abarca ya la mayoría de las patologías son beneficiadas con el ejercicio, pero nosotros tenemos algunas experiencias en terreno. Hay una experiencia que tenemos con adultos mayores, ¿cierto? En las postas rurales, que ahí estuvimos en las parcelas, en Valle Hermoso, en Roco, ¿cierto? En la costa, Pichicuy. Entonces, generamos un programa de 4 meses de intervención donde tomábamos presión arterial al inicio y al final de la sesión de ejercicio. ¿Ya? Fueron innumerables la cantidad de muestras que tomamos, ¿cierto? Porque eran más o menos 100 adultos mayores que teníamos en total. Una buena muestra, ¿eh? Y del reseteo que hicimos, ¿cierto? De la estadística final apareció que en más del 90% de las ocasiones la presión arterial baja después de la sesión de ejercicio. Importante, ¿eh? Más del 90%, entonces la presión arterial se disminuye después de la sesión de ejercicio. A veces cuesta un poco imaginarse eso, a veces es impensable, porque generalmente después del ejercicio hay una pequeña elevación, pero obviamente que después de una media hora viene una estabilización, ¿cierto? De hecho tuvimos algunos incrementos del pulso, ¿cierto? De la frecuencia cardíaca, pero la presión se tiende a compensar. Entonces, para el adulto mayor, evidenciar eso
genera una adherencia importante, supuesto, así que claro. fue bastante fructífero eso que hicimos. Y también tenemos otra por ahí, una última intervención que hicimos con el hospital, donde pesquisaron 10 funcionarios con alteración de colesterol, ¿cierto? Triglicéridos. Los intervenimos también durante 3 meses y también logramos regular de buena manera el colesterol, triglicéridos, mejoramos el HDL, que vendría siendo como el colesterol bueno. Exacto, el protector. El protector. Entonces también nos quedamos muy satisfechos porque vimos en terreno, aparte de la teoría, los libros, que efectivamente esta cosa, el ejercicio resulta y es recomendable, y ojalá todos pudiéramos hacer un poquito de este tipo de actividades. Exacto. Oscar, y respecto, por ejemplo, a otro tipo de enfermedades como las enfermedades del grupo de las osteoarticulares, como por ejemplo la artrosis en los adultos mayores, y bueno, y ahora la artrosis en realidad se ve incluso en gente joven y gente de mediana edad, digamos. ¿Hay algún beneficio con respecto a la actividad física para las personas que tienen estos dolores articulares en los codos, las rodillas, la cadera, la columna, que hay gente que sabe que porque fue al doctor y que el doctor les dijo, sí, sabe, usted tiene artrosis, esta es una enfermedad crónica, que ya en realidad no hay mucho que hacer, se puede tomar ciertos medicamentos que van a ayudar como a estabilizar un poco la enfermedad y que progrese más lentamente, y remedios para los dolores y nada más? ¿Hay algún estudio o tu experiencia, digamos, que en la cual este tipo de enfermedades tenga un beneficio al realizar actividad física? Sí, con los adultos mayores el objetivo de la actividad física primero parte por evitar esta pérdida de masa muscular, ¿cierto? Porque hay complicaciones como la osteoporosis, por ejemplo, Exacto. sobre todo en las damas. Al tener esta masa muscular un poquito más activa y funcional, se previene de buena manera las caídas. Ya. Al prevenir eso, evitamos fracturas, Por ¿cierto? supuesto. Porque el huesito ya está un poquito débil, y evitamos ya al que puedan caer a esas edades ya en un estado de postrado, por ejemplo, de postración, donde es una complicación ya para toda la familia. Entonces, como el principal objetivo con adulto mayor. Para el tema de la artrosis, nos ha ido muy bien el trabajar la musculatura que está alrededor de la articulación, ya, porque no podemos dar atrás con la enfermedad, ¿cierto? Porque es crónica, ¿cierto? Pero sí que podemos hacer más llevadera la enfermedad. Entonces, la sensación del usuario adulto mayor es que está mucho más funcional, ya a pesar de que tiene el dolor, pero por lo menos puede realizar sus actividades y se mantiene en movimiento, digamos. Muy importante. Por ese aspecto es positivo, sí. Son como los objetivos más... Y también me imagino yo que también el hecho de la actividad física en personas que tienen artrosis va a generar un control de peso también, que va a generar menos molestia, menos dolor a las rodillas, a las caderas, porque me imagino que al estar más livianos hay menos molestia ese tipo. Correcto. Ahora, lo que comentábamos también, que ahí ya hay algunas limitaciones respecto a la programación del ejercicio. Entonces, hay ciertas formas de movimiento que están contraindicadas, y están más indicadas algunas otras posibilidades, pero nos permiten, por ejemplo, aumentar el gasto de calorías, que incide finalmente en la regulación del peso. Por ende, la articulación ya no tiene tanta fricción. Exacto. Además de mejorar la musculatura. Son como las dos. O sea, hay dos ganancias importantes ganancias para las personas que tienen esta enfermedad que cada día está más frecuente por el envejecimiento de nuestra población. Lo que nos ¿cierto? encontramos, claro, o sea, vemos siempre diabetes, hipertensión, artrosis, es como lo clásico en adultos mayores. Oscar, y un poco ahora algunos consejos para los amigos de la casa. Por ejemplo, qué tipo de ejercicios podrían hacer que sirva, con su frecuencia semanal o diaria. ¿Qué cosas nos podrías recomendar tú, digamos, para la gente que a lo mejor no tiene acceso a lo mejor a ir al CESFAM, o no tiene acceso a ir a un gimnasio para tener un contacto con un educador físico? ¿Qué cosas tú le recomendarías a la gente como para hacer en sus casas de una manera sencilla, fácil? Claro. Yo ahí un poco me sumo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que da estos 60 minutos de ejercicio físico al día, ¿ya? Y si no hay mayores complicaciones en mi condición de salud, está más fácil. O sea, tengo posibilidades de ir a juntarme con mis amigos a jugar fútbol, ¿cierto? De estas posibilidades de bicicleta, trote, que están a disposición al aire libre, digamos.
ahí no hay mayor o participar de un taller de baile entretenido en su sector, por ejemplo, no hay ninguna contraindicación y tiene que tratar de participar en lo que tenga a la mano, ¿ya? Claro. La gente que ya tiene algunas complicaciones de salud, ellos un poquito más cuidadosos y bueno, estos talleres, digamos, debería estar en la oferta de los centros de salud familiar y tal vez la recomendación sería acercarse al centro, acercarse a la posta, ¿cierto? Para averiguar dónde están estos lugares y dónde va un grupo de profesionales como educador físico, kinesiólogo, nutricionista, a veces lo integran dentro de las intervenciones. Yo prefiero esa línea más que lanzarse con algo autogestionado, porque se nos podrían generar algunas complicaciones desfavorables para la salud. Perfecto. Bueno, claro está entonces, acercarse a su CESFAM, a su centro de salud, a su posta más cercana y preguntar por estos planes. Porque estar en la oferta existen, comunitaria, digamos. Y me imagino que también deben estar dentro del Vía Sana, ¿es cierto?, que impulsa el Hay gobierno. programas también. Está el programa más, adulto mayor, autovalente, que también hacen salidas a terreno, entonces eso sería como lo más... O sea, hay harta oferta entonces, así que no habría, digamos, ninguna excusa para... Hay que buscar. Bueno, el tiempo en televisión es corto, Oscar. Muchas gracias. Te agradezco mucho por habernos acompañado. Desde ya te dejo invitado para los próximos programas que tengamos para conversar. Y bueno, te dejo la cámara para que tú te despidas de nuestra audiencia. Bueno, encantado de participar. Muchas gracias, Guillermo, por la invitación y aquí estaremos para ayudar un poco a la comunidad a acercarse al ejercicio físico y entregar algunos tips que sean bien recibidos en casa. Muchas gracias. Bueno, amigos, estamos terminando nuestro programa de hoy. Les agradezco, ¿cierto?, que nos estén acompañando, ayudando con un granito de arena para la salud de nuestra provincia de Petorca, y los dejo invitados desde ya a nuestro próximo programa por Estudio Televisión. Muchas gracias y hasta luego.